El paradigma de la sobresaturación de la información, fluyendo 24/7, siempre conectados, siempre con una pantalla frente a nosotros. Y ahora nos parece normal, como si siempre hubiera sido así. Pero hace 20 años, esto parecía una revolución. Apertura de medios, democratización de la información, libertad de expresión. Quizá lo fue por un momento, pero al final solo cambiamos ese paradigma tecnológico de la radio y de la televisión hacia los ordenadores y móviles, de la voz pasiva a la activa en el público consumidor, de la teleguía al video on demand. A pesar de lo anterior, seguimos siendo un público cautivo, pendiente de las tendencias y un consumidor cada vez más voraz, un público perezoso que ya no busca información por su cuenta. Aquel que antes cedió su hambre de información frente a la pantalla del Discovery Channel, ahora lo hace frente a la Wikipedia. Antes visitaba una biblioteca ocasionalmente, ahora ni eso. Y así también ha claudicado la capacidad de análisis. Ni un resquicio de duda frente a la información que se le ha presentado. No hay pensamiento crítico. Puede ser que nosotros mismos nos causamos esto. Pusimos toda nuestra confianza en la internet, creyendo que aquí no dominan los dueños de los medios tradicionales, empujándonos a confiar ciegamente en los contenidos que tenemos frente a las pantallas de nuestros móviles o nuestros ordenadores. Sin mayor preámbulo, advierto que en este video podría tocar temas que te pueden causar algún tipo de malestar. No voy a mostrar imágenes sensibles, pero son temas que detonarán en tu cerebro un rechazo implantado y te invitarán a no seguir. Yo soy el Ingeniero M y esto es Pragmática Imperfecta. ¿Cuál es nuestro nivel de certeza acerca de las cosas que conocemos? Ya se habló de los dogmas, pensamientos implantados y machacados hasta que ya no quede duda de su veracidad. Cualquier intento de cuestionamiento detona mecanismos de defensa, culpa, miedo, aberración, enojo. Y así hay eventos que entendemos como hechos irrefutables y ni siquiera nos preguntamos por qué. Simplemente nos fueron inculcados. Y no solo eso, con sentimientos asociados a esos eventos. Por ejemplo, si piensas en la Segunda Guerra Mundial, lo primero que te va a venir a la mente es el Holocausto, campos de concentración, Anne Frank, Auschwitz, etc. Pero ¿hasta qué punto examinamos la información al respecto con datos y hechos? ¿Y cuánto es lo que aceptamos basados en sentimientos? ¿Cuánto de lo que sabemos acerca de la Segunda Guerra Mundial proviene de tramas en películas y letras de canciones? Ahora no estoy diciendo que no pasó lo que crees que pasó, ni estoy diciendo que sí pasó, pero ¿qué tanto estamos abiertos al revisionismo histórico? O sea, los nazis fueron malos simplemente por ser malvados y asesinaron a millones simplemente porque los odiaban, y hasta lo hicieron con métodos que ni siquiera con la tecnología de hoy se pueden replicar. Simplemente hicieron tanto mal porque sí y ya, punto. Aquí paramos con los malvados nazis. Probablemente porque tus mecanismos de defensa ya hayan causado algún ceño fruncido, o puede que estés pensando que soy otro ridículo negacionista del Holocausto. Y no va por ahí. No tengo certeza de nada y no importa. Lo que importa es que esto es algo tan implantado en nuestras mentes desde temprana edad y que nos enseñan a no aplicar ninguna lógica. Es la nueva iglesia y es la policía religiosa, o el orwelliano Ministerio de la Verdad. ¿Y qué tan lejos estaba Orwell de la realidad que vivimos hoy cuando escribió 1984? Porque, por si no lo sabías, dudar de la veracidad de eventos como el Holocausto te puede llevar a prisión. Así es, en la mayor parte de Europa, en Estados Unidos, Canadá y otros países es completamente ilegal dudar de la veracidad del relato oficial acerca de la Segunda Guerra Mundial, específicamente del Holocausto. Se llama crimen de opinión y la justificación detrás de esto es que la negación de los crímenes cometidos por los nazis es equivalente a hacer apología de los mismos, y así cualquier manifestación que reivindique al régimen nacionalsocialista. Lo extraño aquí es que
el comunismo siendo el régimen o el conjunto de regímenes que más gente ha asesinado en la historia reciente de la humanidad. Estamos hablando de más de 100 millones de víctimas, y solamente por darles un ejemplo está el Holodomor ucraniano. No me voy a meter en Honduras con las purgas soviéticas. Yo creo que eso es suficiente para que empecemos a despertar la curiosidad y pensar por qué eso no me lo contaron en la escuela. Solamente me hablaron de los horribles crímenes del nacionalsocialismo, y en ningún país está prohibido usar banderas comunistas o hacer apología de los líderes comunistas. Pero no solo es en el campo de la historia y la política. Si hablamos de ciencia, ¿existen hechos científicos irrefutables? Pues si fueran irrefutables, entonces dejarían de ser ciencia y se convertirían en dogma. ¿Realmente está la comunidad científica exenta de caer en este tipo de vicios? ¿Cuántos investigadores de cualquier rama se podrían encontrar con resultados que contradigan al canon científico? ¿Habrían preferido ocultar ese tipo de hallazgos antes que exponerse al escarnio? Pues al exponer teorías o hipótesis que contradigan al canon científico o al paradigma predominante, podrían fácilmente ser ridiculizados por el resto de la comunidad científica y que sus postulados sean tachados de ridículos. Y esa es la respuesta inmediata y automática al momento de que se desafíen los paradigmas imperantes: ridículo o hasta aberrante. Por ejemplo, ¿qué tan ridículo te parecería si yo te digo en este momento que hay gente que tiene razones muy sólidas para dudar de la llegada del hombre a la luna? Sin profundizar mucho en el tema, la mayoría se basan en la misma evidencia documental de la NASA, argumentando que hoy en día es más que obvio que estos videos y fotografías son montajes. Y sin juzgar ni conceder, realmente se ve muy sólido lo que presentan. La cuestión es que lo primero que nos viene a la mente es que este tipo de postulados son ridículos, pues hemos vivido casi 50 años viendo las proezas de los astronautas. Vámonos a otros. ¿Qué tal si te dijera que realmente la Inquisición española no mató a tanta gente como se nos ha hecho creer prácticamente desde la escuela? O que el mismísimo benemérito de las Américas, don Benito Juárez, realmente no fue ni tan buen presidente ni tan buena persona como se nos ha hecho creer. Una teoría conspiratoria muy común es la de que el 9/11 fue una falsa bandera, y la verdad es que hay mucho oscurantismo alrededor. ¿O qué tan real es la teoría de la relatividad de Einstein? ¿Cuáles fueron realmente los logros de la Revolución Francesa? ¿La historia de la esclavitud se reduce únicamente al comercio y trasiego de esclavos africanos? Estos son solamente algunos ejemplos de temas condicionados y automáticamente sesgados, al punto que no nos permiten ni nos permitimos cuestionarlos ni analizarlos. Son simplemente así porque así son, y ya. Esto es debido a condicionamientos familiares, sociales, religiosos y, más condicionador aún, mediático. Aparece un tipo en la televisión, un supuesto experto a quien nunca antes habíamos visto. Lo presentan como el sabio de sabios, sutilmente nos dan a entender que si no conocíamos de su existencia y de sus flamantes credenciales es porque somos realmente ignorantes. Al minuto volteamos con el de al lado y le preguntamos: ¿qué? ¿No lo conoces? ¿Qué idiota eres? Yo siempre he admirado su trabajo. Argumento ad verecundiam. ¿Quiénes somos nosotros para dudar de tal experto? Y después vamos a mostrar nuestro nuevo amplio conocimiento frente a los demás simples mortales, repitiendo las palabras del experto. Si son programas culturales, debe ser información veraz. El público se vuelve perezoso. ¿Para qué ir a la biblioteca si tenemos revistas como Muy Interesante, Cuo o National Geographic? Mejor aún, documentales en el History Channel o el Discovery Channel. Todavía mejor, documentales en Netflix o en Hulu. Y la siempre confiable Wikipedia, donde hasta ponen fuentes. Y al igual que la rana en la olla de agua hirviendo, hemos ido dejando poco a poco la tarea de pensar en manos de otras personas a las que consideramos más importantes o más relevantes, porque poco a poco la televisión deja de ser esa caja estúpida para convertirse en un educador. Luego llega el cambio de paradigma con el internet y la democratización de la información, y no nos detenemos a pensar en la confiabilidad de la información que estamos consumiendo.
no estamos aplicando un pensamiento crítico. Y esto es un mecanismo de evaluación de los datos que se reciben, independientemente de juicios cognitivos, sentimientos, predisposición hacia el mensaje o hacia su mismo emisor, libre de falacias argumentativas e imposiciones. El pensamiento crítico valora el mensaje en base a su claridad, exactitud, precisión, relevancia, profundidad, amplitud y lógica. Como un ejemplo muy simple, vamos a examinar aquello a lo que llamamos cultura mexicana. Y en primera instancia, nos han educado para entender como cultura mexicana a algo mestizo, pero primordialmente indígena. Nos hacen repetir frases como cuando nos conquistaron los españoles. Sí, de voz de una persona rubia de ojos azules. Y es que no nos conquistaron los españoles. Simplemente no existía México antes de la conquista y colonización europea. Si este último comentario ya te causó escozor, no querrás oír el siguiente, porque quizás no sabías que el escudo de la bandera mexicana es un emblema romano. El águila devorando a una serpiente lo puedes ver en los escudos y estandartes romanos, un poco diferente del escudo azteca o mexica, que era un águila sosteniendo dos listones, uno dorado y uno azul, no una serpiente. Estás acostumbrado a despotricar contra Halloween por ser una fiesta extranjera, sin saber que tanto Halloween como el Día de Muertos comparten un mismo origen, distanciados por el espacio y el tiempo, por un lado la versión anglosajona y holandesa y por el otro lado la versión española, porque no hay que olvidar que España tiene un origen visigodo, entre otros pueblos germánicos, pero eso implicaría profundizar un poquito más en la historia de Europa. Regresando a México, el Día de Muertos no tiene un origen indígena. Si bien los pueblos precolombinos rendían cierto culto a la muerte o a dioses de la muerte, no tenían una festividad específica como Día de Muertos. Esta es una festividad que llegó de Europa y tomó esos tintes precolombinos en cuanto a sus colores, formas y elementos tradicionales que vemos en la actualidad. Otro elemento muy importante de la cultura mexicana es la comida, con obvios elementos precolombinos, como por ejemplo el mole, pero te sorprenderías al ver que el mole tal y como lo conocemos hoy, en sus distintas versiones y presentaciones, es muy distinto al mole de los pobladores precolombinos, lo cual es obvio por el paso del tiempo. Lo que no estamos tomando en cuenta son los aportes en especias traídos desde el viejo mundo. Pero no nos enfoquemos únicamente en el mole. Los tacos, empanadas, burritos o cualquier cosa que incluya carne de res, carne de puerco, de oveja, queso, cualquier cosa que esté dentro de algún bolillo o telera. Si lleva pimienta, canela, ¿qué me dices del tequila, la cerveza, el vino, el rompope, las tortillas de harina de trigo? Y así podría seguirle un buen rato. ¿Y qué decir de la música? La música de mariachi, el son huasteco, la marimba, la polka, todo eso es de origen español, francés, alemán, algunos toques italianos, quizás libaneses, y más influencias del viejo mundo, cocinadas y aderezadas en el nuevo mundo. Con esto no estoy despreciando ni disminuyendo la importancia de la parte prehispánica indígena. Esa es precisamente la identidad nacional, una identidad mestiza, principalmente europea, con importantes aportaciones indígenas. No creo que sea de mucho beneficio el negar los orígenes de nuestra cultura, y siempre será más deseable conocer la verdad. Al deshacernos de sesgos en el pensamiento, desconectando los sentimientos de los mensajes y así juzgar con mayor claridad. Al utilizar el pensamiento crítico con constancia, podremos distinguir la información veraz de la falsedad, saber cuál parte del mensaje es verdad o su nivel de veracidad, evitando vicios del razonamiento, tales como prejuicios, el nivel de autoridad que tenga el emisor, los paradigmas arraigados respecto al tema en cuestión, gustos, preferencias o suposiciones no fundamentadas. Una vez que el pensamiento crítico entra a nuestras mentes, no hay vuelta atrás, condenando al ostracismo todo pensamiento mágico y mentiras felices,
actos de fe y sentimentalismos, desterrando los juicios sesgados y rellenando esos huecos con nueva información a la cual nos habíamos negado antes debido a tales valoraciones morales y los dogmas perniciosos, porque quizás no lo habías pensado, pero ¿cuánto conocimiento le has negado a tu cerebro debido a esos juicios implantados? Y es que el uso del pensamiento crítico no depende directamente del nivel de inteligencia o preparación del individuo, pues incluso las personas inteligentes pueden tener creencias irracionales. La teoría acerca del pensamiento crítico trata sobre cómo se debería usar la inteligencia y el conocimiento para alcanzar puntos de vista más racionales y objetivos con los datos que se poseen. El pensamiento crítico es una habilidad que todos podemos aprender y que perfeccionamos con su uso, pero cuidado, el mal uso de las herramientas del pensamiento crítico pueden causar el efecto diametralmente contrario, haciéndonos perder objetividad y encerrarnos en juicios internos, hundidos en la creencia de que estamos aplicando un juicio honesto. Y vamos a dejar este tema hasta aquí por el momento. Solo espero haberte dejado algo de qué pensar, alguna idea o alguna duda. Si te gustó este video, deja tu pulgar arriba, da clic al botón de suscribir, gracias por escuchar y hasta la próxima emisión.